Hola, ¿qué tal? Este video es para explicar el proceso de la práctica número 1 de Bases de Datos 1 de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El enunciado nos pide crear dos usuarios. El usuario número 1 debe crear todas las tablas y restricciones y el usuario número 2 se le debe dar permiso para insertar, actualizar y eliminar las tuplas en cada relación de la figura número 1. La figura número 1 contiene todas las entidades con sus respectivos detalles, donde explica sus restricciones, el tipo de dato y si lleva o no un comentario. Se explicarán más a detalle cuando se creen las tablas. Entonces, eh, luego de que se hayan creado todos los objetos de la base de datos con el usuario número 1, se debe bloquear el usuario 1 para que solo esté activo el usuario número 2. También se debe utilizar el SQL Loader para cargar los datos para cada tabla individualmente. ¿Sí? Se debe crear un video donde se visualice la creación, tal como este. Las restricciones de las tablas paciente, doctor y prescripción se deben de crear a nivel de tabla. Las restricciones de la tabla lista, precio deben de crearlas por medio de una alteración de tabla, es un alter table. Entonces, prosigamos. Abrimos la terminal. Iniciamos sesión con el usuario system. Como primer paso debemos de crear al usuario número 1. Luego se le deben de dar permisos para poder crear tablas, crear sesión y que tenga un espacio en las tablas ilimitados para poder insertar. Luego de crear el usuario número 1 y darle sus respectivos permisos, se guarda los cambios, cerrar sesión e iniciar sesión con el usuario número 1. Bueno, para explicar las tablas del usuario 1, y las tablas que se deben de crear, en el enunciado se explican las restricciones, como por ejemplo el paciente es una llave primaria, fecha de nacimiento es un tipo de dato fecha, el nombre es alfanumérico pero no debe ser nulo, teléfono es alfanumérico y no debe ser nulo, dirección debe ser alfanumérico, pero no especifica que debe ser nulo, entonces puede ser nulo. Y el doctor de confianza, que es de tipo numérico, que es la llave foránea que apunta al doctor al que asiste el paciente. Todo esto se ha especificado en el código. Por ejemplo, doctor, llave primaria, nombre, alfanumérico como máximo 50 caracteres, no nulo, especialidad es un número, años de experiencia, es un número de 2 como máximo caracteres numéricos, por default, por si viene nulo, se pondrá que será 1 y se hace la restricción de que los años de experiencia estén entre 1 y 49 años, de lo contrario no se insertará, y el salario debe ser mayor a 2200. Con el con 7,2 estamos especificando que como máximo puede aceptar 5 caracteres enteros y como máximo 2 decimales. ¿Qué pasaría si vinieran 3 decimales? Lo que hace es aproximarlo. O este ejemplo sería así. Laboratorio tiene sus campos laboratorio, dirección y teléfono. Llave primaria, alfanumérico de 50 caracteres y alfanumérico no nulo. El campo laboratorio de la tabla laboratorio tiene su respectivo comentario. Farmacia.
campo farmacia, nombre, dirección, teléfono. Es un número de la llave primaria, es un alfanumérico que no debe ser nulo, es un alfanumérico no nulo, y tienen como dominio 50 caracteres. Solo puede aceptar como máximo 50 caracteres o menos. La tabla paciente, campo paciente, que es un número, la llave primaria, fecha de nacimiento, que es de tipo dato, que no debe ser nulo, nombre, alfanumérico no nulo, teléfono alfanumérico no nulo, dirección alfanumérico no nulo, doctor de confianza es un número, y la restricción es que es la llave foránea que apunta al doctor de la tabla doctor, que es el doctor al que el paciente asiste. Y el campo doctor confianza tiene su respectivo comentario. La tabla medicina. Campo medicina es un número, que es la llave primaria. El nombre comercial es un alfanumérico como máximo 50 caracteres. No debe ser nulo. Y se debe chequear que el nombre comercial esté en mayúsculas. Se hace con la siguiente orden. Se chequea que el nombre comercial sea igual al nombre comercial pero en mayúsculas. Lo mismo para fórmula, es un alfanumérico que no debe ser nulo y se chequea que el nombre de la fórmula venga en mayúsculas. Laboratorio es un número y es la llave primaria, la llave foránea, que hace referencia al laboratorio de donde pertenece esta medicina. El campo laboratorio tiene su comentario. La tabla prescripción, paciente, doctor y medicina son de tipo números, o sea, numéricos. Fecha es de tipo dato, que por default tendría la fecha del sistema. Cantidad es un número que acepta como máximo 5 caracteres enteros y 2 decimales, no debe ser nulo y se debe chequear que la cantidad sea mayor a 0. Se aplica la restricción de la llave primaria, que paciente, doctor, medicina y fecha serán las llaves primarias. Paciente apunta al respectivo paciente al que se le está dando la prescripción. El doctor que le da la prescripción, y la medicina que se le prescribe en la prescripción. Y paciente, doctor, medicina y fecha tienen sus respectivos comentarios. Y por último, la tabla lista precio. Según la práctica o el enunciado de la práctica, las restricciones de la tabla lista precio deben de crearse por medio de una alteración de tabla. Y aquí se encuentra. Farmacia, medicina y precio son de tipo numérico. Se les aplica sus respectivos comentarios y se alteran las tablas, modificando el precio para que no sea nulo, agregando una restricción que se debe chequear el precio. Se altera la tabla lista precio agregándole la restricción de la llave primaria, que sería farmacia y medicina. A la tabla lista precio se le agrega la restricción de llave foránea. Farmacia apunta a la farmacia donde se compró la medicina, y medicina apunta a la tabla medicina, que contiene todos los datos de la medicina que se ha comprado. Bueno, una vez ya se han explicado las tablas, lo que se debe hacer es crear las tablas. Entonces se inició sesión con el usuario número 1, que es con el que se van a crear las tablas, y para mayor agilidad de tiempo se harán de esta manera. Vamos a crear las tablas.
ya se han creado todo, pues luego, como siguiente paso, se le debe de bloquear el acceso al usuario número 1, que fue el que creó las tablas. Con el usuario system. Se ha bloqueado la cuenta del usuario número 1. Podemos verificar tratando de iniciar sesión. Y la cuenta está bloqueada. Como siguiente paso debemos de crear el usuario número 2. Para crear el usuario número 2, la misma sintaxis. Luego se le dan los permisos para poder crear tablas y también sesión. Para poder insertar y tener ilimitado espacio en las tablas. Bueno, se guardan los cambios. Sí. Como siguiente paso se debe de darle permiso al usuario para poder insertar en las tablas del usuario número 1. Al usuario número 2 se le deben dar sus permisos. Se dará con la siguiente sintaxis: de insertar, seleccionar, actualizar y eliminar en el nombre del usuario, seguido del nombre de la tabla, seguido de el usuario al que se le quieren dar permisos sobre esas tablas. Se guardan los cambios y se hace lo mismo para cada una de las tablas. A continuación, lo que se debe de hacer es cargar los datos a las tablas. Bueno, el SQL Loader consta de un archivo principal, que es el archivo de control, pero vamos a mostrar los datos que hay en el archivo de datos. Este documento, este archivo contiene los datos que serán insertados en la tabla doctor, separados por comas. Ahora, el archivo de control lo que contiene es la sintaxis de la instrucción para poder insertar los datos dentro de la tabla doctor. Esta línea, lo que se hace es que se puede especificar el número de líneas que se podrían saltar antes de poder insertar en el archivo, para cuando se tienen líneas que no desean ser insertadas dentro de las tablas. Se carga la información que se encuentra en el archivo tal, se especifica la ruta de este archivo donde están los datos, dentro de la tabla el nombre del usuario seguido del punto seguido del nombre de la tabla, campos terminados por coma, opcionalmente encerrados en comillas dobles. Luego se especifican los campos luego se deben de describir los campos que contiene la tabla. En este caso es la tabla doctor. Sus campos son doctor, nombre, especialidad, años de experiencia y salario. En el archivo de control se deben de especificar en orden, separados por coma. ¿Sí? Luego de esto ya se pueden cargar los datos.
pero para poder cargar los datos existe un archivo. Bueno, yo hice un archivo .ch que es un archivo ejecutable para no estar escribiendo eh, cada vez que quiero cargar los datos toda esta instrucción. Entonces simplemente me posiciono donde está este archivo y escribo el nombre del archivo y se ejecutará. La siguiente sintaxis es para que se ejecute el SQL Loader. User ID. Aquí se especifica el nombre del usuario, diagonal, la contraseña. Control es el archivo de control, es donde se ubica el archivo de control que estaba mostrando hace rato, hace poco, el archivo anterior. El .ctl, se crea la bitácora y se crea el archivo .bat. El archivo .bat va a contener los errores que se encuentren durante la inserción de los datos en la tabla correspondiente, que en este caso es doctor. Entonces, una vez tenemos esto, solo falta darle los permisos. Luego nos posicionamos en donde se encuentra el archivo, y luego corremos el archivo .sh. Se han creado dos archivos, como lo dije, el archivo .log, que es la bitácora, el archivo .bat es donde se van a posicionar los errores encontrados. Se han encontrado 12 filas. Vamos a ver el archivo de entrada. Vamos a explicarlo. Bueno, aquí están todas las tuplas, pero hay que recordar que la tabla doctor tiene restricciones. Para empezar, el salario debe ser mayor a 2.200, y aquí hay una tupla que tiene un salario de 1.000 quetzales y otro de 999. Por tal razón no deben de ser insertadas porque no cumplen con la restricción, son menores a 2.200. Bueno, pueden ver acá que hay un salario que tiene 6 decimales. Podemos corroborar que si seleccionamos los datos que fueron insertados, cuando seleccionemos solo deben de haber 2 decimales y tendría que aproximarse a 69. Aquí tendría que aproximarse a 66 porque solo acepta 2 decimales, y aquí a .42. Bueno, pero vamos a ver el archivo .bat. La bitácora contiene toda la información de dónde se han cargado los datos, el archivo .bat, los descartados. Se especifica todo, las tablas, en la tabla donde se han cargado, los que se han insertado, y aquí se encuentran los dos errores. Si se dan cuenta, aquí dice que se violó la restricción del check, y fueron dos, fue la columna, la fila número 11 y la fila número 12. 10 fueron cargadas exitosamente, 2 no fueron cargadas porque tienen errores, ¿sí? Y aquí está toda la información. Entonces vamos a ver el archivo .bat, y exactamente aquí están las dos tuplas que no fueron insertadas porque tienen errores. Ahora solamente falta iniciar sesión con el usuario número 2. Y vamos a seleccionar para que se vea bien, porque no se ve bien por la consola. Vamos a seleccionar los campos. Vamos a seleccionar el nombre y el salario.
Se han seleccionado los datos de la tabla doctor del usuario número 1. ¿Sí? Exactamente lo que les decía. Si se dan cuenta, Kenny Hernández debería de tener .69. Bueno, lo aproximó a .68, perdón, porque como el que le sigue es un número 1. En todo caso, el que sí debería tener .66 es Juan Bautista. Aquí está. Y Jorge García, .42. Entonces, se han cumplido las restricciones. Lo mismo se haría para las demás tablas. Bueno, la siguiente sería, sí, sería laboratorio. Bueno, aquí hay un error, no le hemos dado permisos al usuario número 2 para que pueda insertar en la tabla laboratorio del usuario número 1. Solo le hemos dado a la tabla doctor. Se guardan los cambios y se inicia sesión. Bueno, se han leído 8 filas. Sí. Ahora deberíamos de seleccionar. Se debería hacer lo mismo para farmacia. Bueno, vamos a ver. Hay 2 errores. Hay una que está nulo y hay otra que se verificó el constraint que se violó. Bueno, vamos a verificarlo en laboratorio datos. Si se dan cuenta, este es un error y este también. Sí. Hay 2 restricciones en la tabla que no deben ser nulos. ¿Sí? Y así como, por ejemplo, este está repetido, se violó la llave primaria. Es esta. Y el otro que es nulo. ¿Sí? Entonces estos fueron saltadas y fueron insertadas 8. Podemos verificarlo. Iniciando sesión con el usuario número 2. Por tal razón no se puede ver bien. Es por la terminal. Fueron insertadas 6, por lo tanto tendrían que aparecer, fueron 6 seleccionadas. Vamos a seleccionar solo la dirección y el teléfono. Dirección y teléfono, ¿sí? Dirección, teléfono. Y se hace para cada una de las tablas. Hay una
en especial que se puede verificar sus, sus restricciones, y en la tabla medicina. Como ya hemos insertado en la tabla laboratorio, no habría ningún problema. Aquí se va a verificar que esté en mayúsculas. El archivo que vamos a cargar es el que se encuentra acá. Por tal razón, estas 3 no deben de ser insertadas y 7 sí deben de ser insertadas. Hay una que aquí que violaría que no sean mayúsculas. Exactamente. Entonces vamos a verificar, vamos a insertar los datos a la tabla medicina. Entonces sería no hemos dado permisos, hay que dar permisos. Se guardan los cambios y se sale. Por lo tanto, 11 líneas fueron leídas, por supuesto. Y esta, que está en blanco. Y hay que verificar el archivo .pad. ¿Sí? Exactamente son 3 líneas, son 3 tuplas las que no fueron insertadas porque no cumplen con la restricción de no ser mayúsculas. Y podemos verlo acá, seleccionando. Nombre, o creo que es nombre comercial. Sí, es nombre comercial. Y aquí están 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. También podemos eliminar duplas de acuerdo a los permisos que le hemos dado al usuario número 2. Eliminemos diclofenaco de la tabla medicina. Entonces iniciamos sesión con el usuario número 1, 2.
fórmula diclofenaco. Eliminar una medicina con la fórmula diclofenaco. Bueno, al parecer no, diclofenaco. Tendría que ser esto. Este era el nombre comercial, por tal no lo iba a borrar. Ahora sí ya lo borró. Y podemos verificar, bueno, haciendo un comment y luego seleccionando el nombre comercial, fórmula de la tabla medicina. Y solo 6 fueron seleccionadas. Diclofenaco fue borrada. Y por último, pues actualizar datos. Actualizar datos es con vamos a actualizar modafinil. Hemos actualizado y vamos a seleccionar y se seleccionaron y el nombre ha cambiado, modificado. Esto ha sido todo. Muchas gracias.